Es un gusto saludar a toda la audiencia de la radio y de la televisión en este día, viernes ya, miren ustedes, 9 de octubre. Es un día hermoso, pero no tan hermoso como el de mañana o como el que va a llegar a la puesta del sol. En algunos lugares ya llegó, me refiero al Santo Sábado. Pero hoy viernes 9 de octubre, día de preparación, para nosotros es un privilegio saludarle a usted, amable televidente y radioyente, e invitarle para que se una con nosotros en adoración a nuestro Dios este Santo Sábado que está ya por llegar, como dije, a la puesta del sol. Aprovecho para decirle que visite las iglesias Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles, ubicadas en diferentes localidades en el estado de Texas. Por ejemplo, tenemos en Houston una iglesia Advenimiento. En San Antonio, Texas, tenemos otra iglesia Advenimiento. Nuestra productora va a poner ahí las direcciones para que usted pueda tomar nota. En Austin, Texas, igualmente tenemos otra iglesia, otra congregación. Y así en la ciudad de Fairfield, Texas, tenemos otra. En Corsicana también tenemos una. Y en la ciudad de Fort Worth, Texas, ahí tenemos otra. En la ciudad de Denison, Texas, tenemos otra congregación. Bueno, ¿qué no decir también de la iglesia central? La que está ubicada en la ciudad de Irving, Texas, en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Aprovecho para invitarles a esta iglesia central mañana, donde también este servidor tendrá el privilegio de predicar su santa palabra, la palabra de nuestro Dios. Será por la mañana, después de la lección de la escuela sabática, que estaré presentando el mensaje de Dios para este tiempo. Pero por la tarde a las 4 será una bonita ceremonia la que tendremos, como es la conmemoración de la Cena del Señor. Mañana será un día muy especial porque tendremos visitantes. Vendrán hermanos de la iglesia de Fairfield a congregarse con nosotros, de la iglesia de Austin también vendrán hermanos a congregarse con nosotros, vendrán a celebrar con nosotros la Cena del Señor. Desde la mañana estarán estos hermanos adorando a Dios con nosotros. Ya por la tarde se unirá la iglesia de Fort Worth, de Denison y otras congregaciones que deseen venir, pues igual son bienvenidas. A las 4 en punto es que vamos a tener la conmemoración de la Cena del Señor. Y por la mañana desde las 9 es que estará abierto el templo para que nos visiten. Como dije, no puede venir aquí a Irving, pero tiene las otras congregaciones que le mencioné para que nos visite mañana. Y ahí están las direcciones en la pantalla para que tome nota. Si usted quiere detalles de cómo llegar a los lugares, márquenos al 214-307-5344 o al 713-412-4677. Cualquiera de esos dos números usted nos puede llamar para decirle la iglesia que está abierta y el horario para que usted pueda llegar, o aún le podemos mandar la dirección por un mensaje de texto. Bueno, también esta noche a la puesta del sol hay un programa muy bonito que sale en vivo para la televisión, la radio y también para los canales de YouTube y el Facebook. Es el programa Recibiendo el Sábado. Igual estará siendo presentado ahora por algunos hermanos invitados y será un tema interesante el que ellos tendrán. Y creo que desde las primeras horas del sábado usted comenzará a ser bendecido al sintonizarnos. No se lo pierda hoy a la puesta del sol. Alguien me preguntaba, pastor, ¿y nosotros que seguimos la transmisión a la distancia, podemos también celebrar la Cena del Señor? Yo les digo sí. Preparen el vino de uvas, compren las uvas, ustedes mismos extraigan el vino para que sea un vino fresco, hagan el pan sin levadura, tengan listo allí los recipientes con agua y toallas para que se laven los pies entre ustedes y sigan la transmisión. Cuando nosotros digamos que hay que comer el pan, lo comen. Cuando demos la indicación para beber el vino, lo beben. Y antes, por supuesto, se han lavado los pies y así no se perderán esta bendición. Algunos me han dicho, ¿y será que puedo lavarme con mi esposo o con mi esposa? Por supuesto. ¿Con mis hijos? Claro que sí. Con la hermana que me viene a visitar aquí y también sigue la transmisión, hágalo. No se pierda esta bendición, solo sea consciente de lo que esto significa, que es prácticamente un acto de humildad, de consagración, de renovación espiritual,
de prácticamente, hermanos, ponerse a cuentas con el Señor. Si lo hace así, con ese concepto elevado, y dispuesto también a guardar siempre el sábado, a guardar los mandamientos de Dios, a dejar esas mundanalidades tal vez por las cuales pudo haber andado. Si usted hace las cosas de esa manera, oh hermanos, qué bendición la que usted va a recibir. Ojalá entonces que no se lo pierda. Creo que llegó el momento de presentar a quienes me van a acompañar ahora para hacer el resumen, porque ustedes saben que este día venimos a hacer un resumen de lo que fue la lección. Y los que me van a acompañar son aquí mi hermana Patricia Orellana, nuestra productora de Advenimiento TV. ¿Cómo estás, Patricia? Bueno, muy buenos días. Gracias a Dios estamos bien y para mí es un gozo estar con ustedes en esta mañana, en este repaso y bueno, que el Señor nos pueda hablar en este día y que sea de gran bendición. Amén. También me acompaña el pastor Víctor Argueta para hacer este resumen. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor, por la invitación. Es un privilegio para mí también estar con Pati aquí compartiendo esta lección, que ya son el resumen de lo que estudiamos esta semana, que fue una lección maravillosa. Hoy, esta semana, hemos sido ricamente bendecidos. Y hoy, hace 8 días, pues estábamos en el campestre y mire cómo el tiempo ha transcurrido. Y ahora, pues vamos a repasar lo que fue esta semana de esta lección maravillosa del Maestro Divino. Pues, ¿qué te parece, pastor, si de una vez haces la oración para comenzar? Muy bien. Padre nuestro, muchas gracias te damos esta mañana, Señor, de día viernes, al cual ya estamos a iniciar el Santo Sábado. Ahora, Señor, nos hemos reunido para estudiar tu palabra y que yo sé que será de bendición para muchos. Todos esta semana hemos sido amonestados en diferentes áreas. Y ahora, Señor, pedimos una bendición para el repaso de esta lección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor nos dio esta semana un vislumbre de lo que Él es. Marcos nos ha presentado a Jesús como el Maestro Divino. ¿Y quién es un maestro? Pues es el que enseña, el que imparte doctrina. A veces nos gusta mucho a Jesús como el que obra milagros, como el que te puede liberar de las drogas, como el que te puede libertar del pecado, como el que, no sé, el que te consuela. Siempre las iglesias presentan a un Jesús así, pero ¿qué de la enseñanza? ¿Qué de la doctrina? ¿Qué de la sana doctrina que brotó de este maestro? Bueno, esta semana nosotros hemos mirado esa fase de Jesús, esa fase de su ministerio, como fue la de la enseñanza. Maestro divino, así fue llamado por muchos. Sin duda, en cada uno de los días que estudiamos, nosotros vimos tremendas lecciones que Él dejó como maestro. Patricia, ¿qué cosa tú viste en esta lección de importante como para comentar en este momento? Muy bien, bueno, a mí me hizo muy interesante cómo la gente se refirió a Jesús como maestro y por eso quisiera compartir con cada uno de ustedes una cita que se encuentra aquí en Exaltando a Jesús y dice: Cristo reconoció abiertamente su derecho a la autoridad y al recibir lealtad. Vosotros me llamáis maestro y señor, les dijo, y decís bien, porque lo soy. Uno es vuestro maestro, el Cristo. Eso lo podemos encontrar en Juan 13:13 y Mateo 23:8. Y dice: de ese modo mantuvo la dignidad que le correspondía a su nombre y la autoridad y el poder que poseía en el cielo. Vemos cómo ellos se referían a maestro por la enseñanza y la sabiduría también que el Señor les daba a ellos y también por el gran ejemplo de humildad. Y en varios versículos de la Biblia, como por ejemplo en Marcos 4:38, y dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y despertándolo le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?
Y en varios versículos, como por ejemplo vemos cómo ellos se refirieron a Jesús como su maestro. ¿Por qué? Porque pues el Señor desde un principio les venía enseñando, y también tanto como, y vieron también en él esa sabiduría de un verdadero maestro. Mientras nuestra hermana Patricia hablaba de esto, vino a mi mente aquel librito de la hermana Elena White, el cual se llama El discurso maestro de Jesucristo. Bueno, la verdad es que no solo ella le ha llamado así a ese discurso que el Señor dio en la ladera de aquel monte, pero ese discurso, hermanos, sin duda fue, como dice el título de ese libro, el discurso maestro del Señor. ¿Por qué? Porque allí fue de enseñanza y enseñanza y enseñanza. Si ustedes leen Mateo, ustedes van a encontrar que capítulo 5, 6, 7 es un discurso largo donde las enseñanzas que impartió allí superaron cualquier enseñanza que hubiera habido hasta ese entonces. Tanto así que dice Mateo 7:29 que dijeron en el versículo 28 y 29, dice: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Miren ustedes, superó el Señor a los maestros de su tiempo. Hablaba, dice, como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué significa esto? Que su enseñanza era de Él. Él no venía como un niño que aprende su lección en la escuela a repetirla ahora, porque eso es lo que le enseñó otro. No, era su enseñanza, su propia enseñanza. El rabino, el escriba, hablaba de lo que otros le habían enseñado, como ocurre ahora. Hoy en día viene el teólogo, viene el doctor, viene cualquiera que pretenda enseñar y se para y enseña en base a lo que le enseñaron en la escuela, en base a lo que otros han escrito, lo que otros en alguna forma le han inculcado, y claro, lo dice en sus palabras, pero siendo honestos, lo adquirió de alguien más, ese conocimiento. Y así nos pasa a todos. Todos en alguna manera estudiamos, leemos, y en base a lo que estudiamos y leemos venimos y compartimos. Pero con Jesús no fue así. Jesús no leyó el libro de nadie más. Jesús no fue a la escuela de ninguna institución religiosa. Jesús, toda su enseñanza provenía de Él. Hermanos y hermanas, así fue como la gente miró, que era una enseñanza como de alguien que tiene autoridad y no como los escribas. De esta manera, el estudiante que tuvo el privilegio de escuchar de los labios de Jesús las enseñanzas, hermanos, sus corazones fueron traspasados, fueron impactados. Y hoy nosotros tenemos el privilegio de contar aquí con las enseñanzas de Cristo en las Sagradas Escrituras. Y cuando uno se detiene a mirar lo que Él enseñó en cuanto a la ley de Dios, en cuanto a la misericordia, en cuanto a la gracia, en cuanto al amor, en cuanto al perdón de los pecados, en cuanto a tantas cosas, hermanos, que uno encuentra en la Escritura, cuando uno se detiene a mirar esas enseñanzas, uno, hermanos, no puede decir otra cosa que su enseñanza transforma, convierte, toca la vida. Así nosotros vemos que en Jesús tenemos al Maestro por excelencia. Pero pastor, ¿qué te impactó a ti de esta lección? Bueno, como nosotros sabemos, Cristo es el Maestro de los maestros, y en cierta ocasión Cristo estaba predicando, enseñando. Mientras Él enseñaba, dice que vino un dirigente, un anciano judío. ¿Y cómo vemos nosotros a este hombre anciano judío llamado Jairo? Vino con una gran reverencia, y dice que al ver a Jesús como maestro,
se arrodilló y le adoró. Ahora, con esa actitud, nosotros deberíamos ir a Jesús. Y ahora Él vino con una petición. Y voy a leer aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versos 22 y 23. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Versículo 23. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ve y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Quién se puede resistir a un mensaje como este? Cuando alguien llega y dice: mira, quiero que vayas a orar porque mi hijo, mi hija, o mi esposo, mi hermano está agonizando. Eso conmovió el corazón de Cristo. Cuando este dirigente judío, este anciano, Jairo, llega, se arrodilla y le dice: maestro, quiero pedirte un favor. Mi hija ya está muriendo. Yo quiero que vayas y la sanes. Él les pedía dos cosas: que la sanase para que viviera, tanto físico como espiritual. Ahora dice que eso conmovió el corazón de Cristo y dijo: sí, vamos a casa. Dice que donde Jesús estaba enseñando no estaba lejos la casa de Jairo, pero mientras iban caminando, pues Jesús iba atendiendo a las personas. Y pues Jairo, me imagino que él estaba ya desesperado, diciéndole: maestro, vamos rápido, lleguemos, porque esto pues amerita urgencia. Pero Jesús se tomaba su tiempo. Y a veces así nos pasa a nosotros, a veces cuando queremos salir y a veces alguien se entretiene platicando con alguien y nosotros queremos irnos ya, pero aquella persona habla con uno y habla con el otro. Pero me llama la atención que mientras iban a casa de este dirigente Jairo, dice: una mujer que tenía 12 años de estar enferma fue sanada. Y la hija de Jairo tenía 12 años de edad también. ¿Qué comparación hay entre esta mujer que tenía 12 años de estar padeciendo esta enfermedad? Y dice aquí la Biblia que la hija de Jairo también tenía 12 años. Pero me llama a mí la atención esto, con la actitud que llegó Jairo, con reverencia, vea. Y nosotros conocemos la historia de lo que pasó cuando Jesús fue a casa de Jairo. Pero me gusta cómo este hombre hace reverencia al gran Maestro Divino. Así deberíamos de ser nosotros hoy en día. Interesante, y algo que me gustaría agregar a esto que el pastor ha mencionado es cómo, hermanos, las pruebas contribuyen al desarrollo del carácter. Porque si ustedes miran, dice la sierva del Señor, los que estudiaron la lección por supuesto, que los discípulos se sorprendieron, dice, al ver a Jesús acceder a la súplica del altivo rabino. Así que nosotros vemos que Jairo era un rabino altivo. ¿Y qué significa altivo? Altivo significa alguien que se cree superior a los que le rodean, por su posición social o económica, o por alguna cualidad especial, y lo demuestra con un trato distante o despreciativo hacia los demás. Esa es la definición que nosotros encontramos en los diccionarios. Así que usted puede ver cómo era Jairo, un altivo rabino, alguien que se creía superior, que miraba a los demás con desprecio. Desde el punto de vista de méritos, los discípulos se sorprendieron de que Jesús condescendiera ante la petición de Jairo, porque consideraban eso como: este no se lo merece. Si este es igual que todos estos rabinos, todos orgullosos, todos arrogantes, que nos ven de menos a nosotros. Pero hermanos, aquí es donde vemos la misericordia de Jesús. Que Jairo, la prueba por la que está pasando, el hecho de que su hija se está muriendo, ha llegado eso, hermanos, a ayudarle en el desarrollo del carácter,
pues se ha olvidado de su posición, se ha olvidado de esa altivez, y más bien ha caído a los pies del Señor, humillado. Así vemos entonces que Cristo cumple su palabra cuando dice que al contrito y humilde de espíritu, Él le escucha, Él le oye, mas al altivo lo mira de lejos. Jairo aquí ya aprendió la lección que está dando aquella prueba, una lección de humildad. Esto era lo que debió haber hecho Anás, esto era lo que debió haber hecho Caifás, esto era lo que debió haber hecho todo aquel Sanedrín que todo el tiempo se opuso a Jesús. Esto es lo que debieron haber hecho todos ellos: caer a los pies del Señor, reconociéndolo como el Maestro por excelencia. Esto que hizo Jairo, de humillarse, de postrarse ante los pies de Cristo, era lo que debieron haber hecho todos, y es lo que tiene que hacer usted, hermano, hermana. Si tiene ese defecto de carácter, donde usted es orgulloso, donde usted es orgullosa, donde usted es altiva, altivo, tiene mirada altiva, palabras altivas, donde usted, hermano, hermana, se crea superior, esto es lo que tiene que hacer: caer a los pies de Cristo, humillarse. Y el Señor entonces, en su misericordia, le va a atender como atendió a Jairo. Interesante este momento. Pero bueno, ahí me llamó la atención el hecho de que ese momento, cuando ya entraron a la casa y las plañideras Jesús las echó de la casa por esa lloradera que tenían, fingida, sin dolor, solamente porque les pagaban. A mí me impresionó ese momento cuando Él revela su divinidad al devolver a la vida un muerto. Hermanos, qué momento más espectacular, qué impresionante que un muerto vuelva a la vida, porque el dador de la vida le dice: Talita Kumi, levántate. Mis hermanos, yo no sé, ese momento habría que estar allí para ver el regocijo, la felicidad de todos, los mismos discípulos sorprendidos. El Señor reveló su divinidad allí. Y estas obras que Jesús hizo siempre tuvieron el propósito, sí, de dar un beneficio a la persona, pero también de conducir a esa persona a Jesús como el divino. Esos actos mostraron su divinidad. Y hay unos textos que quiero leer que están en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 37 y 38, donde Jesús dijo lo siguiente. Juan, capítulo 10, versículo 37 y 38. Dice Jesús lo siguiente: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Amén. Aquí el hermano se está declarando tan divino como el Padre. Jesús es divino, Jesús es Dios. Yo no entiendo cómo pueden haber algunos que rebajan a Jesús a la condición de hijo y ahí lo dejan como un hijo, pero inferior al Padre. Miren qué tremendo. Dice: para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Es decir, hay una unidad de propósito. Pero en estas palabras Jesús se hace pasar como divino, como parte de la deidad. Y siempre aquí en Juan, ahora en el capítulo 12, verso 45, nosotros miramos que Él dice lo siguiente. 12:45. Dice el Señor de la siguiente manera: y el que me ve, ve al que me envió. Voy a leer 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí,
no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. ¿Se dan cuenta cómo estos textos demuestran su divinidad? ¿Cómo estos textos, hermanos, presentan a Jesús como divino? Y así los milagros que hizo, igual, revelaban su divinidad, como ese que hizo, devolviéndole la vida a la hija de Jairo. Patricia, ¿qué más encontraste tú en esta lección que vale la pena comentar? Muy bien, bueno, a mí se me hizo también muy interesante todo lo que están hablando, pero también se me hizo interesante cómo Jesús expulsó los demonios de este muchacho del que vamos a hablar ahorita, y también ver la reacción de su familia y de los escribas. Y quisiera también aquí compartir con ustedes una cita y luego unos versículos, pero quisiera que miráramos primeramente cómo fue la reacción del Padre antes y después. Y después también vamos a ver cómo fue la reacción de los escribas. Y dice aquí, en el libro deseado de todas las gentes, el Padre contó la historia de los largos años de sufrimiento y luego, como si no lo pudiese soportar más, exclamó: si puedes algo, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros, si puedes. Hasta el Padre dudaba ahora del poder de Cristo. Y así que Jesús respondió: si puedes creer, al que cree todo es posible. No faltaba poder a Cristo, pero la curación del Hijo dependía de la fe del Padre. Ahora vamos a ver qué es lo que pasó. Dice aquí, en el mismo libro, dice: Jesús volvió hacia el enfermo y dijo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Se oyó un clamor y se produjo una lucha intensísima. El demonio, al salir, parecía estar por quitar la vida a su víctima. Luego el mancebo quedó acostado sin movimiento y aparentemente sin vida. La multitud murmuró: está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y, alzándole, le presentó en perfecta sanidad mental y corporal a su Padre. El Padre y el Hijo alabaron el nombre de su libertador. Los espectadores quedaron atónitos de la grandeza de Dios, mientras los escribas, derrotados y abatidos, se apartaron malhumorados, dice. Y se me hizo muy interesante cómo es que al principio el Padre dudaba en que Jesús podría hacer este milagro, pero vemos cómo Jesús le demostró que creyendo todo es posible, y vemos cómo también la gente se quedó sorprendida, y estos hombres, como los escribas, se fueron enojados, derrotados, y vemos cómo el Señor pudo hacer algo nuevamente. Y se me hace también bonito este versículo de aquí en Hebreo 11:6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca cree que la haya y que es galardonador de los que le buscan, dice. Y así que es muy hermoso cuando nosotros creemos en Dios y creemos que todo es posible. Él puede hacer cualquier milagro. Vemos estos dos milagros que Él venía haciendo durante estos tiempos, tanto como a la hija de Jairo, y ahora sacarle esos demonios a este muchacho fue algo muy increíble, muy interesante para mí. Sí, quisiera agregar algo allí, Pati. No faltaba poder para Cristo. Pero como nosotros conocemos el trasfondo de esta historia, que Jesús había ido a la montaña mientras sus discípulos habían quedado, y el Padre pues había llevado a los discípulos a que sanaran a su hijo, pero en ese tiempo pues el demonio había entrado en este joven y no había sido posible la sanidad. Entonces el Padre llegó a dudar, como nos vio la impotencia de los discípulos cuando Cristo baja de la montaña y ahora se abre paso y dice: pues traje a mi hijo y tus discípulos no pueden. Yo no sé si puedes hacer algo tú.
pero la expresión que usa el Padre es, si puedes, como dudando del poder de Cristo, y ahora Cristo le contesta, si tú puedes creerle, todo será posible. Entonces la sanidad del muchacho dependía de la fe del Padre. Y él más adelante dice la Biblia que arrojándose a los pies dijo, Señor, ayúdame a mi incredulidad. Y el hombre creyó. Este mensaje, hermanos, es para nosotros también. Cuando nosotros vamos a orar por alguien debemos de ejercer fe. Pero también el enfermo debe ejercer fe. Sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Para Cristo no hay nada imposible. Nosotros necesitamos ejercer la fe. Ahora, cuando uno mira el contexto de esto que el Señor demanda, como es la fe, pues es en el contexto de una lucha con los poderes de las tinieblas. Nosotros miramos acá que son demonios, que son espíritus inmundos, los que están tomando posesión de este muchacho. Y cómo, hermanos, cuando se trata de eso, de bregar con las potestades de las tinieblas, el ser humano, el cristiano, es necesario que tenga fe. ¿Y qué es fe? Es creer, es confiar. ¿En quién? En Jesús. Creer que Él va conmigo. Creer que Él está conmigo. Creer que Él es el que va a obrar. Y yo entonces, con seguridad, avanzar en lo que Él demande. Ahora, ¿cómo yo puedo tener esa confianza? ¿Cómo yo puedo desarrollar esa fe? Bueno, Patricia leía allí que es estudiando la palabra de Dios. Me llamó la atención en esta lección una partecita que la sierva del Señor dice, es la fe la que nos une con el cielo y nos imparte fuerza para luchar con las potestades de las tinieblas. En este mundo en el que vivimos, nosotros, hermanos, nos enfrentamos todos los días a las potestades de las tinieblas. El diablo aquí anda como león rugiente buscando a quien devorar. Busca devorar al joven, al niño, al adulto, a la mujer, al hombre. Y ante una situación tan peligrosa como esta en la que nos ha tocado vivir, donde Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, la ha arremetido más, y especialmente contra el remanente, contra los que guardan los mandamientos de Dios, sabiendo nosotros eso, hermanos, cuánto es necesario que nosotros desarrollemos fe, es decir, confianza plena y creer, pero totalmente en Jesucristo. Y eso solo se consigue estudiando las Escrituras. Cuando nosotros, hermanos, logremos esto, dice que la fe nos va a unir con el cielo y nos va a dar poder para luchar con las potestades de las tinieblas. Necesitamos eso. Y por lo tanto es necesario orar, hermanos, como nunca, y estudiar las Escrituras para que no seamos tan débiles, sino poderosos en fe. Pastor, ¿qué más tú encontraste para destacar ahora? Me sorprende a mí que en los tiempos pasados, si Cristo era el Maestro divino, ¿por qué entonces hubieron algunos enemigos? Debían de haber solo amigos. Y me llama la atención en esta lección que estudiamos esta semana, que hubo un complot de personas. Tanto los fariseos, dice, enviaron a un grupo de personas para ver en qué fallaba Jesús para tentarle. Y eso está registrado aquí en el Evangelio de Marcos 12, el versículo 13 y el versículo 14. Enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiese en algunas palabras. Recuerde que estas personas que fueron a visitar a Jesús no fue de decisión propia, a ellos los enviaron, los mandaron, porque dice así el texto, y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiese en algunas palabras. Viendo ellos le dijeron, Maestro,
sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y le preguntaron, ¿es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Era una trampa, hermano. Cuando estas personas, recuerde que ellos estaban pagando este tributo por la desobediencia. Si ellos nunca hubiesen permitido el apartarse de Dios, ningún estandarte romano se hubiese plantado en Jerusalén. Pero por el haber abandonado a Dios, ahora ellos estaban pagando la consecuencia. Y entonces ahora ellos ya no estaban de acuerdo con el pagar este impuesto. Si ellos se hubiesen mantenido siempre, hubiera sido diferente. Pero me llama a mí y me sorprende esta lección, que cómo estas personas ahora vienen a conspirar, ahora vienen como a entrampar a Cristo con esa pregunta, diciéndole, ¿vamos a pagar o no vamos a pagar? Y hoy en día a veces es lo mismo, hermano. Hay personas que se nos acercan y nos hacen una pregunta para ver qué nosotros decimos y entramparnos. No, es que él me dijo. Y a veces nosotros pues decimos cosas que no debiésemos de decir, y entonces nosotros deberíamos de decir, como dice la palabra de Dios, sí, sí, y no, no. Ahora, nosotros debemos de entender aquí que estas personas fueron a ver a Jesús diciendo verdades, pero al mismo tiempo queriéndolo entrampar. Cristo, como es Dios, conociendo sus intenciones, les dice en el versículo 15, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Ahora, Cristo, conociendo que lo que ellos dijeron, les dice, hipócritas, ¿por qué me hacen esa pregunta? Hipócrita, ¿por qué me tentáis? Y hoy en día a veces nosotros somos tentados. A veces allegan personas a la iglesia, vea, para ver qué es lo que el pastor dice y en qué lo entrampa. A veces el pastor a veces no se da cuenta, pero a veces uno como miembro de iglesia sí se da cuenta, porque empieza a decir, ahí el pastor no está haciendo bien el trabajo, ahí no se está haciendo bien, ahí se está haciendo mal. Entonces son personas que son instrumentos de Satanás, diferentes a los espías que mandó Moisés allá a recorrer la tierra prometida. A esta clase de personas que mandaron, dice, para ver en qué entrampaban a Cristo. Y hoy en día hay algunos que también así vienen a la iglesia, se aparecen ahí a ver qué es lo que el pastor dice o qué está haciendo la iglesia y qué no está haciendo bien. La verdad, este punto que el pastor está destacando se vive hoy en día. El enemigo no ha cambiado su estrategia en este punto y sigue utilizando a sus instrumentos para infiltrarse en las congregaciones. Y en esto es donde tenemos que ser muy cautelosos. Es interesante ver cómo dice la Escritura que le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos. Le enviaron. En esa expresión, le enviaron, parece que no eran los principales fariseos los que fueron con esta trampa, sino que fueron discípulos de los principales fariseos. El comentario bíblico adventista destaca de que estos, sin duda, fueron hombres más jóvenes, a quienes los dirigentes esperaban que Cristo no reconociera. Interesante cuando vemos a Jairo, que él va, a él no lo envían. Vemos a Nicodemo, que él va, a él no lo envían. Aquí dice, y le enviaron. Pues eran personas sin duda más jóvenes, como dice el comentario bíblico. Si esto fuera así, es de admirar cómo Satanás obraba en los principales fariseos, al punto de que utilizan jóvenes para hacer este trabajo sucio. Aquí nosotros vemos algo que también se manifiesta en estos tiempos.
los jóvenes algunas veces son manipulados por algunos viejos astutos rabinos de este tiempo, en el sentido de que vienen y les meten ideas en contra de lo que se pueda estar haciendo para Dios, o en contra de la persona que está haciendo la obra de Dios. Agarran a uno por aquí, agarran a otro por allá, y comienzan a decirle: ¿no crees tú que el pastor aquí está equivocado? ¿No crees tú que el pastor pues no está haciendo bien las cosas? Y van buscando meter ese veneno y buscando que los jóvenes vayan teniendo una opinión negativa de aquel siervo que está llevando adelante la obra, o de la misma iglesia que está llevando adelante la obra. A mí me da mucha tristeza cuando escucho jóvenes decir: es que en la iglesia todos son hipócritas, es que ahí los adultos son unos hipócritas, es que el pastor, él no se interesa en los jóvenes, es que el pastor aquí, que el pastor allá. Simplemente esos jóvenes están repitiendo lo que oyen de algún adulto que les ha metido esa idea. Puede ser su mismo padre, su misma madre, o algún otro hermano por allí que le encanta desestabilizar la obra que se está haciendo. Entonces, al mirar aquí que enviaron a unos con los herodianos, y que por el hecho de que fueron enviados se deduce que eran jóvenes, pues uno entonces, hermanos, puede ver cuán importante es tener esa cautela. Y ojalá que los jóvenes que por ahí, no sé si accidentalmente o porque oyen la lección todos los días, ojalá que si alguno estuviera oyendo, pidiera a Dios sabiduría cuando un adulto le mete una idea negativa en contra de alguien que está trabajando en la obra, en contra de alguien que está haciendo la obra de Dios, que le pida a Dios sabiduría para evaluar lo que le dicen y no venir a hacer la obra del enemigo porque otro lo induce. Así vemos que los enemigos quedaron consternados, porque aunque fueran jóvenes los enviados, lo que aprendieron los jóvenes ese día fue una tremenda lección sobre la separación entre la iglesia y el Estado. Fue una tremenda lección sobre lo que no debían hacer los religiosos, que es unirse con los políticos, porque en este caso llegaron unidos con los herodianos. Interesante que los herodianos y fariseos no se llevaban, porque los herodianos sí favorecían el pagar los impuestos a Roma y los fariseos no. Pero ahora se juntan. Los herodianos eran un partido político judío que trabajaban para Herodes Antipas, pero ahora se juntan. Tremenda lección la que se llevaron herodianos y los enviados por los principales fariseos sobre la separación entre la iglesia y el Estado, la política y la religión, y también sobre el hecho de que no fueran tramposos, no fueran deshonestos, no fueran lisonjeros, sino que fueran de verdad sinceros en lo que hacían. Esta tremenda lección acerca de los espías que llegaron, pues debemos por lo tanto ahora también nosotros adquirirla, aprenderla, y pues hermanos, nosotros también ya dejarnos de dar con palabras halagüeñas o lisonjas o preguntas hipócritas o aparentando, hermanos, como que sí estamos pero no estamos. Estamos como que sí, estoy en esta iglesia, estoy en este ministerio, pero luego agarro a los hermanos por allí y les voy hablando cosas en contra del ministerio. Ojalá que si ese fuera el espíritu que hubiera, aprendamos de esta lección y nos humillemos ante el Señor y le pidamos perdón para que así Él apruebe lo que hacemos. Gracias damos a Dios porque así el Maestro Divino nos ha impartido tremendas lecciones, y que el Señor nos ayude para que, pues, aplicando estas lecciones a la vida, nosotros seamos aprobados por Dios. Vamos a arrodillarnos para agradecerle a Dios por el Maestro Divino que tenemos. Amén. Te damos gracias, Padre, porque no cabe duda que en ti nosotros tenemos al Maestro Divino, al Maestro por excelencia. Qué tremendas lecciones las que nos has enseñado esta semana. Ah, Padre, de todas las lecciones que hemos aprendido, creo que la lección de fe, la que siempre estuviste recalcando que se tuviera,
oh Señor, es la que nosotros más necesitamos en este tiempo. Y por eso pedimos, Señor, que nos perdones por ser tan débiles, por tener tan poca fe. Que nos perdones, Señor, por las veces que hemos sido incrédulos también como el padre de aquel muchacho. Perdónanos, Señor, las veces que hemos también caído en la trampa del enemigo, al usar tal vez palabras lisonjeras, halagüeñas, con el fin de sacar un interés, con el fin de entrampar, con el fin de desestabilizar. Perdona, Señor, aquellas veces que se ha hecho preguntas hipócritas, con el fin de causar un problema o generar una discusión, o tal vez, Señor, causar hasta división. Padre, tú conoces los motivos de cada uno, y te ruego para que, como el gran maestro que hoy nos has enseñado, si hay todavía motivos, Señor, que no son aprobados por ti, hoy sean quitados de nosotros, y así, Señor, nos conduzcamos delante de ti sinceros, aprobados por ti. Te rogamos que estas lecciones de fe, estas lecciones como maestro que nos has dado, Señor, las guardemos en el corazón y las pongamos por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.